Ya hicimos un video sobre datos geográficos de México que parecen mentira, pero México es tan extraordinario geográficamente que hay una segunda capa, una capa más profunda, más extraña y más fascinante que la primera. Porque México no solo tiene cuevas submarinas y volcanes activos, México tiene fenómenos geográficos que desafían la lógica, que contradicen lo que aprendiste en la escuela, que rompen los esquemas de lo que crees que es posible en un territorio. México tiene una zona donde la lluvia cae hacia arriba, tiene un río que cambia de color, tiene una isla que se mueve, tiene un lago que desaparece y reaparece según la estación del año, tiene un lugar donde el árbol más ancho del mundo crece en silencio. Hoy vamos a reescribir el mapa de México con 10 datos que no son leyendas, no son exageraciones, no son mitos, son realidades geográficas verificadas, medidas, documentadas por científicos de todo el mundo. Porque la geografía de México no solo es grande, es rara, y eso la hace todavía más fascinante. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. México tiene el árbol más ancho del mundo. No el más alto, sino el más gordo. En Santa María del Tule, Oaxaca, crece un árbol que rompe todos los récords de tamaño. Se llama el árbol del Tule y es un ahuehuete, árbol sagrado de los mexicas, que tiene un perímetro de tronco de 58 metros. 58 metros. Para rodear su tronco necesitarías aproximadamente 30 personas adultas de la mano. Su diámetro es de aproximadamente 14 metros, lo que lo convierte en el árbol con el tronco más ancho del mundo, según el libro Guinness de los Récords. La altura del árbol es de aproximadamente 40 metros, pero es su grosor lo que lo hace único en el planeta. La copa del árbol cubre una superficie de más de 600 metros cuadrados. La edad estimada del árbol del Tule oscila entre 1400 y 3000 años, lo que lo convertiría en uno de los organismos vivos más antiguos del continente americano. Los zapotecas, pueblo indígena de Oaxaca, consideran este árbol sagrado y lo han venerado durante siglos. Hoy en día, el árbol sigue vivo, sigue creciendo y sigue siendo el tronco más grueso que existe sobre la Tierra. Está en un patio de iglesia en un pueblo de Oaxaca y la mayoría del mundo ni siquiera sabe que existe. Número 2. En México existe un río de 5 colores que cambia según la temporada. En Chiapas, el río Agua Azul es un fenómeno hídrico extraordinario. Sus aguas presentan una coloración turquesa intensa que parece imposible en un río de selva, resultado de la alta concentración de carbonato de calcio disuelto en el agua. Pero el caso más extraordinario de coloración fluvial son las lagunas de Montebello, en Chiapas, un sistema de más de 50 lagunas interconectadas cuyos colores van del verde esmeralda al azul cobalto, del turquesa al negro, dependiendo de la profundidad, la composición química del suelo y el ángulo de la luz solar. Estas variaciones no son ilusiones ópticas, son el resultado directo de la geoquímica del suelo kárstico de la región, que filtra minerales distintos en cada laguna. La región de Montebello fue el primer parque nacional creado en Chiapas precisamente por la singularidad de estas lagunas de colores. La geología del sur de México produce paisajes acuáticos que en fotografía parecen retocados digitalmente pero que son 100% naturales, 100% reales. Número 3. México tiene una zona sísmica que genera terremotos sin epicentro en falla conocida. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México fue inusual. A diferencia de la mayoría de los grandes terremotos mexicanos, que se generan por la subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana en la costa del Pacífico, este seísmo de magnitud 7.1 se originó en el interior de la placa de Cocos, en un proceso llamado falla intraplaca. Esto dificultó enormemente la predicción y la alerta temprana. Pero hay algo aún más extraño en la sismicidad mexicana. Existe una zona en el centro del país, entre Puebla, Guerrero y Oaxaca, llamada la Brecha de Guerrero, donde los científicos llevan décadas esperando un megaterremoto que no llega. Los modelos geológicos predicen que esta zona debería haber generado ya un terremoto de magnitud 8 o superior, porque la presión acumulada entre las placas tectónicas es enorme. Pero el megaterremoto no ocurre. La energía parece liberarse en pequeños sismos continuos en lugar de en una gran ruptura. Los sismólogos llaman a este comportamiento deslizamiento lento o temblores de baja frecuencia. Y es un fenómeno que hace que la Brecha de Guerrero sea uno de los laboratorios sísmicos más estudiados del mundo, precisamente porque su comportamiento desafía los modelos estándar de ruptura tectónica. Número 4. El Golfo de México es uno de los cuerpos de agua más geológicamente activos del planeta. El Golfo de México parece un mar tranquilo, pero debajo de su superficie se esconden procesos geológicos extraordinarios. Se formó hace aproximadamente 150 millones de años cuando el supercontinente Pangea comenzó a separarse.
En el fondo del Golfo existen manantiales de agua fría, volcanes de lodo y lo que los geólogos llaman lagos de salmuera. Acumulaciones de agua hipersalina en el fondo del mar que no se mezclan con el agua de mar normal y forman lo que parecen lagos dentro del océano, con orillas, olas propias y una fauna adaptada a vivir en condiciones de salinidad extrema. Estos lagos de salmuera son tan extraños que los científicos los usan como análogos para estudiar cómo podría ser la vida en los océanos subsuperficiales de lunas como Europa de Júpiter. Debajo del fondo del Golfo también hay enormes reservas de hidratos de metano, compuestos que son una fuente potencial de energía, pero también un riesgo geológico. Si se desestabilizan, pueden liberar metano en cantidades que alterarían el clima global. El Golfo de México es, en su fondo, uno de los escenarios geológicos más complejos y fascinantes del planeta. Número 5. México tiene la segunda ciudad más alta del mundo, con más de 1 millón de habitantes. La Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una de las megaciudades más altas. Pero dentro del propio México, Toluca, capital del Estado de México, está a 2.680 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta de México y una de las más altas de América del Norte. Sin embargo, el dato sorprendente es que Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México con más de 5 millones de habitantes, está a 1.560 metros de altitud, y Monterrey, la tercera más grande, está a 540 metros. Prácticamente todas las grandes ciudades mexicanas están en altitud significativa, no en la costa. Esto se debe a que los aztecas y otras civilizaciones mesoamericanas prefirieron fundar sus ciudades en las tierras altas del interior, donde el clima era más fresco y sano que en las costas calurosas y con enfermedades tropicales. Esta distribución altitudinal de la población mexicana es completamente inversa a la de muchos países del mundo. México construyó su civilización en las nubes. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 6. La península de Yucatán fue el punto de impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios. Hace 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 a 15 kilómetros de diámetro impactó exactamente donde hoy se encuentra la península de Yucatán. El cráter resultante, llamado cráter de Chicxulub, tiene un diámetro de aproximadamente 180 kilómetros y está parcialmente enterrado bajo la península y parcialmente bajo el Golfo de México. Este impacto fue el evento que desencadenó la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que eliminó a los dinosaurios no avianos y a aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta. El cráter de Chicxulub es uno de los cráteres de impacto mejor conservados y mejor estudiados de la Tierra, y fue identificado definitivamente en la década de 1990. La misma piedra caliza kárstica que forma la base de Yucatán y que crea el sistema de cenotes más largo del mundo fue parcialmente creada y moldeada por ese impacto monumental. Hay quien argumenta que los cenotes de Yucatán, que se distribuyen en un anillo que corresponde al borde del cráter de Chicxulub, son en parte una consecuencia directa de ese impacto. El suelo que pisas cuando caminas por las playas de Cancún o Tulum es literalmente el punto cero de la extinción de los dinosaurios. Número 7. México tiene una isla flotante que se mueve libremente sobre un lago. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, existe el sistema de Chinampas, islas artificiales construidas por los aztecas. Pero en el lago Tamiahua, en Veracruz, existe un fenómeno completamente natural y mucho más extraordinario. Islas de vegetación flotante, que no están ancladas al fondo del lago y que se desplazan libremente según los vientos y las corrientes. Estas islas flotantes naturales, formadas por la acumulación de raíces entrelazadas de plantas acuáticas, son hábitats móviles para aves, reptiles e insectos. El fenómeno no es exclusivo de México, pero la concentración y tamaño de las islas flotantes del lago Tamiahua las convierten en uno de los ejemplos más notables de este tipo de formación en América. El lago Tamiahua también es una laguna costera separada del Golfo de México por una barra de arena, con agua salobre. Esta mezcla crea un ecosistema de manglar y laguna de extraordinaria productividad biológica donde conviven cocodrilos, delfines de río, manatíes y cientos de especies de aves migratorias y peces. Número 8. México tiene el mayor número de especies de pinos del mundo. En el mundo existen aproximadamente 115 especies de pinos. México tiene alrededor de 50 de ellas, casi la mitad de todas las especies de pino del planeta. Esto convierte a México en el centro de diversidad y origen evolutivo del género Pinus a nivel mundial. Los bosques de pino-encino que cubren las montañas del centro y sur de México son los ecosistemas forestales más biodiversos del continente norteamericano y han sido el lugar donde el pino evolucionó y diversificó su mayor variedad de formas. Esta diversidad no es solo botánica,
Tiene implicaciones para toda la cadena alimentaria. Los bosques de pino mexicanos son el hábitat de invierno de la mariposa monarca, de cientos de especies de aves residentes y migratorias, del oso negro mexicano y del jaguar en sus límites de distribución norte. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental son los principales refugios de esta biodiversidad forestal. México también tiene el mayor número de especies de agaves del mundo, con más de 200 especies de un género de plantas que incluye el maguey, del que se obtiene el mezcal, y el agave azul tequilana, del que se obtiene el tequila. Número 9. El eje neovolcánico transversal parte México en dos mitades geológicamente distintas. México está partido en dos por una cadena de volcanes que cruza el país de costa a costa, del Océano Pacífico al Golfo de México. Esta cadena se llama el eje neovolcánico transversal o faja volcánica transmexicana y tiene aproximadamente 900 kilómetros de longitud. Contiene algunos de los volcanes más importantes del país: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, el Nevado de Toluca, el volcán de Colima, uno de los más activos de Norteamérica, y el Paricutín, el volcán más joven de América del Norte, que nació en un campo de cultivo el 20 de febrero de 1943. El Paricutín es uno de los pocos volcanes en la historia humana cuyo nacimiento fue observado y documentado desde el primer momento. Un campesino llamado Dionisio Pulido vio cómo se abría una grieta en su milpa. El eje neovolcánico divide México en una zona norte geológicamente más estable y una zona sur volcánicamente activa, y toda la franja de tierra más fértil y más poblada del país se encuentra precisamente sobre o cerca de este cinturón de fuego. Número 10. México tiene un mar interior que cambia completamente de carácter según la estación. El Mar de Cortés, o Golfo de California, es técnicamente un mar interior formado por la separación de la península de Baja California del continente mexicano hace aproximadamente 5 a 6 millones de años. La península de Baja California se está alejando del continente a una velocidad de aproximadamente 5 centímetros por año. En millones de años, si este proceso continúa, Baja California se convertirá en una isla separada. El Mar de Cortés tiene además un fenómeno de mareas extraordinario. En su extremo norte, las mareas alcanzan amplitudes de hasta 9 metros, entre las mayores del mundo. Estas mareas extremas crean corrientes poderosas que mezclan las aguas y mantienen una productividad biológica excepcional. En el extremo norte del Mar de Cortés vive la vaquita marina, el mamífero marino más pequeño del mundo y el más amenazado de extinción del planeta, con menos de 20 individuos vivos. El Mar de Cortés es, al mismo tiempo, uno de los mares más ricos biológicamente y uno de los escenarios de una de las crisis de extinción más urgentes que enfrenta la biodiversidad marina en el mundo actual. El árbol más gordo del mundo en un patio de iglesia en Oaxaca. El cráter del asteroide que mató a los dinosaurios bajo las playas de Cancún. Un mar interior que se está ensanchando a la velocidad de tus uñas. El volcán más joven de América nacido en un campo de maíz en 1943. Un cinturón de volcanes que divide el país en dos mitades geológicamente distintas. Lagos de salmuera en el fondo del Golfo de México que parecen de otro planeta. 10 datos que reescriben el mapa. 10 razones por las que la geografía de México no termina de sorprender. México es un país donde la tierra misma tiene historia, donde el suelo guarda secretos de 66 millones de años, donde los volcanes nacen en campos de cultivo y donde los árboles llevan miles de años siendo los más anchos del mundo sin que nadie se lo haya contado al resto del planeta. La geografía de México no es solo curiosa, es revolucionaria. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.